Hola inversores, soy Eduardo de Inversor Sin Fronteras y hoy en el canal vamos a tocar un tema que yo creo que tarde o temprano a cualquier inversor nos tiene que venir a la cabeza, ¿no? Es esto de la IA y la inversión. ¿Es interesante, es posible, tiene algún sentido utilizar inteligencia artificial en nuestra labor de inversores? Pues invertir y la IA, bueno, empiezan los dos con I y vemos aquí a Homer que parece que no es muy creyente de esto de la IA, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a hacer una reflexión sobre la utilización de IA en el mundo de la inversión. Y nos preguntamos, ¿utilizar la inteligencia artificial para invertir? Pues es una opinión, pero la respuesta corta es sí. Pero yo creo que tenemos que ir a una respuesta larga. Y la respuesta larga es sí, pero con sentido común, formación, experiencia ya en el mundo de la inversión y sobre todo como una herramienta para ayudarnos, por ejemplo, en un screen para filtrar información que cumplan criterios específicos que hayamos determinado en un estudio previo. En la inversión, el confiar en la suerte está bien, pero sabéis un poco mi opinión sobre el tema de la suerte. La suerte existe, pero sobre todo cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, ¿no? Por tanto, no seamos simples y hagamos una pregunta a cualquier plataforma de IA y nos lancemos a invertir porque seguramente los resultados puede que no sean los que esperábamos ni para los que estamos preparados. Como siempre, si os gusta este tipo de contenidos, darle al like, suscribiros, activar las notificaciones. Empezamos. Hay muchísimos enfoques, ¿no? Pero vamos a empezar por dos que no son excluyentes. Uno es haciendo una pregunta directa a alguna plataforma, vamos a ver algunas de ellas durante el vídeo, hacer una pregunta y ver qué nos responde, ¿no? Y otra puede ser, partiendo de un enfoque fundamental, de análisis fundamental, pues hacer esa pregunta ya con temas muy concretos, con parámetros, con indicadores, con ratios que queramos extraer del mundo completo de la inversión, pues las compañías hacen una especie de filtro, ese screener que nos permita invertir con unas ciertas garantías. En este vídeo, para que no se nos haga muy largo, nos vamos a centrar solamente en hacer una pregunta directa a la plataforma de IA. Para el segundo apartado, que además os digo que no es excluyente e incluso yo creo que jugando con los dos nos puede dar unos mejores resultados, pues lo que haremos primero, haremos un vídeo básico para establecer la formación básica en el tema de un análisis fundamental y luego iremos ya utilizando IA, ver cómo podemos sacar potencial a nuestra preparación para buscar acciones o otro activo financiero. Bien. Lo primero de todo, yo creo, y siempre vuelvo sobre ello, es que debemos recordar que nuestro plan de inversión, de esto os dejaré unos enlaces a vídeos donde hemos hablado el tema del plan de inversión, porque invertir tiene que tener previamente un trabajo, ¿no? Ya vamos a determinar que ya tenemos ese plan de inversión, tenemos claro nuestro objetivo y sobre todo nos conozcamos. ¿Por qué? Porque utilizando la IA podemos caer, como es muy sencillo hacer una pregunta a una plataforma y que nos dé una serie de respuestas, pues puede terminar en un tema de ser un ludópata de la inversión y además con un acelerador, un potenciador como puede ser la IA, ¿no? Luego tenemos que seleccionar una o varias plataformas, hacer el proceso, si vamos a hacer una consulta de cómo vamos a establecer esa pregunta y comparar qué resultados nos dan de unas a otras, porque os puedo decir que hay diferencias, ¿no? Cuando decimos el tema de las preguntas, pues es confeccionar ese PRON y ya pues de una vez que lo tenemos todo, adelante, ¿no? O sea, como veis hay un proceso, ¿eh? No podemos soltar una pregunta y irnos a tomar esas medidas si realmente no encaja con nuestro objetivo y sobre todo no conocemos los productos a los cuales nos vamos a enfrentar. Lo que tenemos que hacer es que comparemos y si hace falta repreguntemos a la inteligencia artificial hasta que nos quede claro por qué nos recomienda un activo u otro o un valor o por qué. Porque además
vais a ver en el ejemplo que vais a ver más adelante cómo lo estructura bastante bien. Pero si hay alguna duda que tenemos, pues repreguntamos, ¿no? Tenemos que reflexionar sobre las propuestas y sacar una conclusión. Y de una vez que tenemos una conclusión, actuaremos con prudencia y, por supuesto, sigamos la inversión. Bien, para este ejemplo, el otro día Javier, un buen amigo, un buen inversor y además seguidor del canal, pues compartía cómo con inteligencia artificial pues habían hecho una predicción o a ver cómo se puede hacer una cartera de criptomonedas, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo vi como interesante porque había varias plataformas y ahí están un poco los resultados. Como veis, hay una gran diferencia de unas plataformas a otras. Esto no quiere decir que, porque he visto que solamente son 10 días, si esto seguramente lo corremos 30 días o un mes, pues, o no sé, o 6 meses, pues veremos que haya más variaciones, ¿no? Pero he cogido la foto que nos pasó y desde aquí le mando un saludo a Javier y vimos que había 6 plataformas con 6 resultados en esos 10 días muy diferentes, ¿no? Tenemos desde DeepSeek, luego tenemos a Queen3, luego tenemos a Claude, a Grok, a Gemini y GPT, ¿no? Y veíamos que hay un abanico muy grande. Eso quiere decir que los planteamientos, primer tema que nos tiene que dar en la cabeza, los planteamientos que nos va a dar la IA depende de la IA que estemos utilizando, pues como veis, en solo 10 días y una familia corta de activos como son las cripto, pues ha dado unas carteras diferentes, ¿no? Entonces, veis esta diferencia. Y segunda conclusión, y muy importante, que de las 6 se reparten entre China y Estados Unidos. Eso es otra reflexión que nos tiene que quedar clara. El mercado y sobre todo el mundo de la IA, pues va a estar dominado por estas dos potencias, ¿no? Y sin lugar a dudas, como pasó con las .com, modificaron el mundo. Hubo muchas que desaparecieron, muchas compañías de .com, igual que van a desaparecer temas de IA, pero las que queden y realmente tiren del mercado hacia adelante, pues pueden ser diferenciales, ¿no? Y ya tenemos pues dos temas que ya nos da un mensaje, ¿no? Estados Unidos y China hay que estar en esto y seguramente esto tendrá influencia en sus economías y también hay que estar en esas zonas geográficas, ¿no? Entonces esos mercados los tenemos que tener muy presentes. Bien, vamos a ver los actores. Y lo que he hecho ha sido, pues bueno, cogerme estos actores, estas IAs, y analizarlas un poquitín, ¿no? Y vemos que DeepSeek, pues es una empresa china de inteligencia artificial que desarrolla modelos extensos del lenguaje LLM de código abierto, ¿no? Pues está en China, es propiedad de una financiera exclusivamente, la financia un fondo de cobertura chino, el High Flyer. Otro tema importante, fijaros la fecha, 2023, eso es ayer, ¿vale? Y luego tenemos la otra, la Queen, que es también tiene una familia de modelos, de grandes modelos de lenguaje desarrollados por Alibaba, otra empresa china, y habla de 2024. Como veis, esto es pues ayer y antes de ayer, o sea que son eso, y que nos dice que, por ejemplo, pues que en algunos temas de desarrollo de lenguaje artificial, pues está detrás de Anthropic y OpenAI, ¿no? Que ya nos dice, oye, pues habrá que buscar estas dos donde están. Veréis que os va a aparecer enseguida. Y aquí tenemos a Claude, que es una familia de grandes modelos lingüísticos desarrollado por Anthropic, que es la que aparecía anteriormente, ¿no? Como veis, todas están compitiendo y unas son chinas, otras son americanas, pero todas se mueven por lo mismo, ¿no? Esta yo la he utilizado para temas de electrónica e incluso la he utilizado también para temas de inversiones y los resultados son francamente buenos, ¿no? O sea, por lo menos las respuestas son coherentes, bien pensadas y que puedes sacar jugo de ellas y hacerlas que trabajen a tu favor, ¿no? Su algoritmo está entrenado para ser funcional como asistente, al igual que cualquier
se puede hacer preguntas de una forma similar como se hace con ChatGPT. Son muy parecidas. Os digo que el tema del prompt, el tema de incluso cómo estructura las respuestas son muy parecidas, ¿no? Y aquí el tema de la pregunta, de cómo preguntamos a estas plataformas, pues al principio tenemos que hacerlo prácticamente como si se lo preguntáramos a un consultor. O sea, que no es cuestión de hacer cosas enrevesadas, sino estructurar, simplificar. Veréis, incluso he hecho un ejemplo con una pregunta, simplificarlo, decir, oye, para mí esto es lo importante, y ver qué nos contesta, ¿no? No obstante, aquí esto es un tema que esta parte me gustó de cuando lo vi. No obstante, es necesario tener en cuenta que al ser un algoritmo, un software, sus respuestas corresponden a una construcción textual predictiva con base en una semántica lógica, no al razonamiento de las preguntas que se realizan. Al igual que todos los algoritmos de inteligencia artificial, Claude carece de autoconciencia e inteligencia general. Con lo cual, eso que nos quede claro. Nosotros somos los seres humanos los que pensamos, los que podemos relacionar, los que tenemos experiencias pasadas, y estas herramientas nos van a dar unos datos que nosotros tenemos que saberlos gestionar. Luego pasamos a Grok. Es un chatbot de inteligencia artificial generativa de desarrollo por XAI, basado en un modelo extenso de lenguaje. Y aquí nos aparece otro personaje conocido, que es Elon Musk, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiso hacer la competencia o estar enfrente de ChatGPT, y entonces desarrolló, ¿no? Y al principio pues empezó, como muchas veces desde las cosas que hace este señor, pues por sentidos tirando el sentido del humor, ¿no? Y esto viene una evolución de lo que es hoy X, que antes fue Twitter, ¿no? Como lo veis, este ya es americano como el anterior. Luego tenemos a Gemini. Este también lo he utilizado varias veces y me gusta. Es una familia de modelos lingüísticos grandes, LLM, como habíamos visto antes, y aquí nos aparece otro de los grandes, que es Google, ¿no? Entonces, en ese sentido, anunció ya, pues ha ido anunciando nuevos cambios, nuevos los nanos, los pro, los ultra, pero como veis es muy reciente también, de 2023. Entonces es algo que empieza, y como en alguna vez he dicho, ¿no? En todas estas cosas que empieza tenemos que estar metiendo las narices, jugando con ellas, viendo si realmente puede ser de nuestra utilidad. Lo pasó con el tema en su momento, con el tema de las cripto. Perdemos poco y podemos ganar mucho si somos prudentes y sacamos el jugo de lo que queremos hacer. Yo también, como os decía, Gemini lo he utilizado para temas de electrónica, y lo he utilizado también para temas de inversiones, y en algún caso también para temas de compra de monedas. A cualquiera de estas plataformas le sacas una foto de una moneda y te va a dar información, pero ojito, en algunos de los casos tenéis que repreguntar, porque no sé, pues coge igual, en el caso, ahora eso como anécdota, ¿no? Pues te dice una moneda que te dice que es de fin, y resulta que le dices, no, ojo, que me estás dando la de tal fecha y yo te estoy pidiendo la de esta fecha. Y te dice, no, perdone, que esto es de plata, tienes usted razón. Entonces, que no lo toméis sin filtrar, sino que realmente analicéis la respuesta, leáis muy bien las respuestas y veáis si se ha equivocado o ha tomado otro camino, ¿no? Y luego tenemos a ChatGPT, que yo creo que fue el más conocido, que ha ido evolucionando, que pertenece a OpenAI, y que, si os dais cuenta en el gráfico que hemos visto antes de esta solución, había salido la última. Eso no quiere decir nada. Eso quiere decir que en 10 días su razonamiento se fue, su razonamiento o la información que nos dio para invertir, pues se había equivocado frente a la realidad, pero que el objetivo era ver un poquitín dónde están, quiénes son, y en este caso pues hemos visto que eran americanas y chinas. Bien, el tema de las consultas, el famoso prompt, que no es más que hacer una consulta a IA, ¿no? Es la forma en que un usuario se comunica con la IA. Son las instrucciones o solicitudes que se da a un sistema de inteligencia artificial para que ejecute una tarea, como responder a una pregunta o generar un texto, ¿vale? Aquí os he dicho que no os
cuestión de enrollarte y complicarle la vida, porque eso al final puede ser que la respuesta no sea la más adecuada, pero sí estructurarla, ¿no? Y como consejo, si algo no nos cuadra, que preguntemos. Pues vamos allá. Y aquí os he copiado textualmente una pregunta. Quería hacer un ejemplo y dije, bueno, quiero invertir 10.000 euros en los mercados financieros, en bolsa, ETFs, materias primas. ¿Qué acciones o valor sería el más adecuado, diversificando al menos en 3 de ellos? Mi grado de riesgo es 7 en una escala de 10 y la inversión la mantendré 3 años. Fijaros, he procurado quitar todos los signos de admiración, de pregunta, he querido hacerlo más sintético, pero veis que hablo de cantidad, hablo de en qué herramientas de inversión hacerlo, dónde invertir, diversificación, perfil de riesgo y plazo. Entonces, no hacer la pregunta, ¿yo quiero ganar dinero? No, sino tenéis que ver eso, cantidad, de dónde estáis, diversificación, perfil de riesgo, importante. Por eso os decía antes, tenéis que conoceros, tenéis que haber invertido antes, ¿vale? ¿Para qué? Para decir, mira, quiero esto y soy este tipo de inversor. Del mercado que hay, ¿qué crees que me puede ser de utilidad, ¿no? Y la respuesta, sorprendentemente, bueno, hay una cosa interesante. Yo cuando hice esto, antes de ver la respuesta, previamente lo que hice es decir, bueno, pues yo con este planteamiento, yo con la experiencia que tengo, hubiera hecho esto. Lo dejé escrito y lo dejé apartado. Y vi la respuesta, y la respuesta fue otro tema que quería comentaros. Utilicé una de ellas, me cogí, y como esta había sido sí que había sido la que en el cuadro que nos mandó Javier era la que más puntuación había sacado, es además china, no la había utilizado, pues dije la voy a utilizar, y esta fue la respuesta. Pues el planteamiento, aquí no ha cambiado ni una coma, lo único que podía hacer es un poco ordenarlo, pero no, sin cambiarlo, ¿no? Y me dice lo primero, excelente planteamiento. Bueno, dices, no sé si es que me quiere dar un poco de incrementar mi ego o darme una palmadita en la espalda, pero me dice, excelente planteamiento. Y dice, bueno, pues voy a ver qué me dice. Y me dice, tener claro el capital, el horizonte temporal, el perfil de riesgo, la necesidad de diversificación y la base para una buena estrategia es una buena estrategia de inversión. Con lo cual dice, bueno, pues parece ser que la pregunta por lo menos ha ido bien, ¿no? Y me dice, con un riesgo de 7 a 10 podemos construir una cartera agresiva, pero manteniendo la diversificación para gestionar la volatilidad, ¿vale? Entonces, aquí ya te dice que una persona con perfil 7, 8, pues puede gestionar bien esa volatilidad que vamos a tener en la inversión, ¿no? Aquí tienes una propuesta concreta y diversificada, alineada a tu perfil, tu estrategia general de riesgo 7 a 10, enfoque de crecimiento agresivo con una base sólida, componentes utilizando ETFs globales, que es la columna vertebral de la cartera, y luego con acciones individuales con un mayor potencial y por supuesto con mayor riesgo. Y una pequeña exposición a materias primas para diversificar y cubrir contra la inflación. Lo ha dividido en 4 partes cuando yo le había pedido al menos 3, con lo cual perfecto, se ajusta a la diversificación que le había solicitado. Y entonces hace la propuesta de la cartera, esa cartera tipo que le había dicho de 10.000 euros, lo divide en varias partes. La primera parte es la base principal de la cartera, el 60%, y lo subdivide en 2 ETFs globales, una muy conocida, la Isares Core MSCI World UCIT, y es de acumulación, que coge y te da también el ticket, que son 4.000 euros, y además me gusta porque da el razonamiento, ¿no? Te dice que es una diversificación en global del mundo, que incluye 150 empresas de 23 países, de entre ellos te coge los países desarrollados, como Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, Francia,
y te da una exposición a grandes empresas como Apple, Microsoft, que están en el sector tecnológico, también te da de consumo como Nestlé, el tema de Toyota como bienes duraderos, es de acumulación, con lo cual los dividendos no, lo que se hace es se reinvierten y evita que tenga el tratamiento fiscal que penaliza si hay reparto de dividendos, ¿no? Y la otra, Isares, pues es una SMC World emergente, también UCIT, que es para inversores europeos de acumulación, y eso te da exposición pues a otros países muy importantes como hemos hablado, como China, India, Taiwán, y te da también el ticket, ¿no? Con lo cual dice, oye, esto te va a hacer crecer como va a crecer el mundo. Con lo cual dices, para un inversor por lo menos eso es lo mínimo. Sabéis que siempre digo, lo primero es vencer la inflación y lo siguiente es sacarle una rentabilidad adicional. Y si te acercas y tienes una referencia como puede ser un índice mundial, pues yo creo que puede ser interesante para el inversor. En la segunda parte va buscando acciones de crecimiento que tiene, y además te lo indica, tiene un riesgo mayor, pero que se ajusta al nivel de tolerancia al riesgo que le he dicho yo de 7/10, ¿no? Y lo que hace, pues coge empresas líderes de sectores fuertes y con crecimiento de futuro. Y aquí, pues ha elegido dos, el mundo de la tecnología y semiconductores, Nvidia, que te da una participación y además te dice el razonamiento porque es un líder de chip y que está relacionado con la inteligencia artificial. Y luego Microsoft, que es uno de los supervivientes y una compañía que lo ha hecho muy bien desde que arrancó en la época de las .com, pues como te dice, bueno, pues el crecimiento que también la relación que tiene con la IA, el tema de la nube, entonces te dices es una empresa más madura que Nvidia, pero que realmente yo creo que es una buena elección y que va a estar ahí siempre y por lo menos por muchos años, ¿no? Y luego coge dentro del grupo de acciones, pues te da una opción que es Eli Lilly o Novo Nordisk y te pone, o yo en mi caso diría o sea que son dos acciones muy similares, líderes en el mercado farmacéuticos de fármacos como la diabetes y la obesidad, muy importante, sobre todo en una sociedad que está envejeciendo, con lo cual, y además en dos hemisferios diferentes, Estados Unidos y Europa, ¿no? Hemos visto como Novo Nordisk, que era antes el sueño de cualquier gestor de fondos tenerlo en la cartera, pues se ha puesto a unos precios muy interesantes, ¿no? Y que por declaraciones o porque iban a afectar sobre sus precios y tal, pues ha sido muy perjudicada, ¿no? Y si tenéis las dos en cartera, pues veréis que una sube, la otra baja, pero que realmente son dos muy buenas compañías y que, por supuesto, encaja en la idea de inversión que tengo yo. Y luego, pues la tercera pata es el tema de cobertura y diversificación, que lo que utiliza para esto va a ser una ETF no solamente en un producto, como podría ser una ETF de petróleo, sino que dice es la Widow Tree que coge todo el tema de commodities y te coge desde temas energéticos, petróleo y gas, también hay una parte de metales industriales como el cobre, metales preciosos como el oro o temas agrícolas, ¿no? Con lo cual yo creo que es una buena elección y actúa como una cobertura contra la inflación y te va a dar te va a suavizar un poquitín en la cartera la volatilidad, con lo cual yo creo que es una perfecta elección. Y como veis, tira de mucho de ETFs que vas a tener unos costes inferiores y además el estar indexado pues te va a dar el resultado que vas a navegar como navegue los índices, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que es una elección muy adecuada. Te hace un resumen de la cartera, te dice las herramientas de inversión, te dice los porcentajes y te da una idea, pues acciones, una ETF en mundo desarrollado, ETF en emergentes, unas acciones individuales en el mundo de la tecnología, te da la pincelada en salud, que es un sector que lo puede hacer muy bien, y luego pues el tema de las materias primas que hemos comentado hace un momento.
Y otro tema que a mí me ha gustado, que es que te da, al final de todo, te da un plan de acción y unas consideraciones. Te habla primero de la elección del broker, te dice que hay muchos brokers, pero que elijas en función de las comisiones. Y sobre todo, veo que te habla de España, posiblemente pues, tenga detectado como de nacionalidad española y seguramente por la forma de hacer pregunta en castellano, pues entonces pues te enfoca un poco en el sector nuestro de la península ibérica, ¿no? Importante el tema de las comisiones. De un broker a otro, pues pagar 20 euros por comprar unas acciones o pagar una o no pagar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ver los splits, ver cuál es vuestro broker de confianza para trabajar. Luego, inversión pausada, me parece un buen consejo. Te dice, oye, esto no es cuestión de entrar de golpe, sino tú tienes un plan de inversión y lo lógico es que vayas invirtiendo de una forma paulatina, ¿no? Y dices, oye, no concentro todo en hoy porque puede ser que te beneficie o te perjudique. Entonces tú lo que te haces es que hagas una inversión paulatina, ¿no? Luego también te dice lo de la revisión. Para mí es fundamental, la revisión periódica. Eso también lo tenemos en nuestro plan de inversión y como te dice, oye, tienes un horizonte a 3 años, no tiene sentido que estés mirando cada semana en la cartera, sino una revisión trimestral, aquí habla de semestral o al de un año para hacer el reequilibrio, el rebalanceo, me parece perfecta decisión. Yo creo que estás de libro, ¿no? La fiscalidad te explica el tema de las plusvalías, ya te ha tomado medidas como es el tema de los ETFs de acumulación para evitar tributar los dividendos y luego pues la advertencia final que es el disclaimer en lo cual te dice que no son más que una recomendación, que es un tema que tiene sus riesgos, pero yo creo que es una recomendación que lo que nos llama es a la prudencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ha hecho una cartera bien perfilada, en la cual ha repartido en una columna vertebral, que son las ETFs globales de mercado desarrollado y emergentes, luego también el tema de las acciones para darte un poquito más posiblemente de algún dato, algún punto más de rentabilidad por esas acciones de crecimiento y luego pues también un poco es ajustarte la volatilidad con un sector un poco más conservador como puede ser el tema de la salud que va a estar ahí por mucho tiempo y el tema de las materias primas, con lo cual yo creo que está muy bien la elección, que la he comparado con lo que yo había preparado y nos diría que en el 90% hemos coincidido. Con lo cual os diría que sí, la IA, que es un tema que tenemos que incorporarlo como una herramienta más en el mundo del inversor, pero siendo nosotros los que gestionamos y tomamos las decisiones. No solamente lo que nos sale lo ponemos, sino lo que nos sale lo analizamos. Si tenemos duda, lo repreguntamos, lo miramos con otra plataforma, lo miramos en temas convencionales y sobre todo nos metemos en las tripas de esos fondos, de esas ETFs, de esas acciones para ver si realmente es interesante. Y ya para terminar, pues me dedica mucha suerte, con lo cual le da humaniza un poco el comentario, pero realmente ha estado muy bien el resumen que nos ha hecho. Como siempre, esto no es una recomendación de inversión, lo único que intento es compartir pues las experiencias que hago y que animaros a que sigáis formando y que sigáis invirtiendo y que os forméis en todo, en temas legales, en fiscales, porque eso es lo que os va a dar al final una seguridad y una rentabilidad adecuada. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros, activar las notificaciones y espero vuestros comentarios sobre esto del tema de la IA o sobre cualquier otro para seguir profundizando. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.